Bueno, bendiciones a todos, el Señor me los bendiga, es un gusto aquí estar con ustedes. Los saludo a cada uno de ustedes, sus caritas, Dios me los bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. ¿Ya se saludaron entre ustedes? Bueno, vuelves a saludar, dígale hermano, bienvenido, lo extrañé, qué bueno verlo. Bienvenido a la casa del Señor. ¿Cuántas familias hay aquí representadas? Levanten sus manos. Digan aquí, casas, bienvenidos. Dale un fuerte aplauso al Señor ahí donde está. Vamos a hablar de la familia. Sí, amado hermano, estamos conmocionados porque el presidente de la República, Gustavo Petro, no sé si usted vio las declaraciones que dijo que nuestro Señor Jesucristo había intimado con María Magdalena. Y, amado hermano, de verdad nos preocupa mucho la apologética que se está haciendo allá afuera, porque si el Hijo de Dios puede vivir en fornicación, en adulterio, en mentira y fue pecador, ¿qué le espera a usted y a mí, hermanos? ¿Cuál sería nuestro ejemplo? Por eso, amado hermano, yo no quiero que ignore las maquinaciones de Satanás. Y yo no le estoy diciendo por quién votar o por quién no votar, pero, amado hermano, yo creo que Jesucristo merece respeto. Jesucristo, amado hermano, Él no pecó, que haya llevado el pecado en sí mismo para que para usted y yo poder ser salvos, es algo muy diferente. Pero el Hijo de Dios fue, es y será santo, santo, santo. Por eso, amado hermano, en los programas de televisión, en la música que se escucha hoy en día, aún nuestros dirigentes, se quiere crear una apologética de que se puede permitir el pecado. Y hemos venido viendo, ¿somos o no somos? Y yo pregunto, ¿nuestro hogar cómo es? ¿Es o no es? Pues eso es lo que queremos en esta mañana fortalecer, que nuestros hogares sean santos, 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 y que la piedra angular que es Cristo esté presente. Amén. Amén. Bueno, amada iglesia, entonces hoy vamos a ver un tema muy especial. Adicional a eso, quisimos hablar sobre los hogares, porque es una preocupación. El enemigo siempre va a atacar ¿qué? El núcleo, ¿cierto? El hogar. Empieza por los padres, también ataca a los niños. Por eso nosotros como iglesia, nuestra misión es abogar por el hogar, abogar por los derechos infantiles de nuestros hijos. Así que esto es muy importante. Si usted va a tomar una decisión sobre las futuras candidaturas, bien sea de alcalde, bien sea de presidencia, mire cuáles son las leyes que ellos están proponiendo para el hogar y si son conformes a la palabra del Señor. Listo, vamos a hacer una serie esta semana. Iniciamos hoy. El miércoles el pastor Harold y la pastora Susana nos van a estar compartiendo también respecto al matrimonio, y dentro de 8 días vamos a terminar de padres e hijos a padres. Amén. Y hoy queremos iniciar este primer capítulo. Acompáñenme por favor al Salmo 127, el versículo 1, y esto se llama SOS Familias. Amén, ya lo tenemos. Salmo 127, versículo 1. Dice, léalo conmigo. Si Jehová no edificare la casa, ¿cómo? En vano trabajan los que la edifican. Entonces, mi amado hermano, si Dios no es quien edifica su hogar, su familia, su matrimonio, sus hijos, en vano usted se esfuerza. De nada sirve que usted tenga de pronto prosperidad económica, usted tenga estabilidad. De nada sirve eso si Dios no está en su hogar. Usted tiene que velar y procurar que el Señor sea el centro de su familia. Es tremendo porque la Biblia dice que la mujer virtuosa, ¿qué hace? Edifica. Y si no, ni el hombre ni la mujer edifican esa casa, la pregunta es, entonces, ¿quién la está edificando? ¿Quién es el motor de esa casa? ¿O que está empujando ese matrimonio o esos hijos y demás? Por eso, en este momento queremos ver 3 formas de saber si Dios realmente está edificando mi casa. O que usted analice,
qué o quién está edificando esa casa. Amén. Amén. Y para eso vamos a tener un ejemplo muy especial de una familia que hizo todo lo que no se debe hacer. Entonces vamos a tener ese ejemplo y sobre ese ejemplo vamos a trabajar. Acompáñenme por favor a 1 Corintios 3, 11, versículos 11 al 13. 1 Corintios capítulo 3, versículos 11. Y la primera forma de usted saber si Dios edifica su casa es teniendo el fundamento correcto. Dígalo conmigo, teniendo el fundamento correcto. Amén. Esa es la primera forma. Por eso dice la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y mire qué tremendo, amado hermano, porque esta es una evidencia o una manera de usted saber, una forma de que realmente Dios está edificando su casa. Porque hicimos el estudio con mi esposa y todos los matrimonios de la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, los hogares fueron probados por el fuego. Y piénselo, no hubo un hogar perfecto, sino que siempre en medio del hogar de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los patriarcas, de los jueces, de los reyes, de todos, amados hermanos, hubieron problemas en el hogar. Ya fuese entre esposos, padres e hijos, entre hermanos, entre lo que sea, pero siempre fueron probadas. ¿Por qué? Por el fuego. Y aquí el fundamento que acabamos de leer tiene que ser basado ¿en quién? En Jesucristo. Si se establece o se fundamenta en otra cosa, pues, amado hermano, no va a poder permanecer, no va a poder realmente cumplir el propósito de Dios. Por eso en esta mañana queremos hablar de una parejita que, amados hermanos, desde el inicio hasta el final tuvieron oportunidades, tuvieron la gracia, vieron milagros de Dios, pero nunca quisieron concientizarse. Gracias, esposa, sí, de la ayuda idónea. Y realmente, amado hermano, aunque fuesen probados por el fuego, hasta ahí llegaron. Y queremos hablar de Acab y Jezabel. ¿Lo conocen? ¿Sí? ¿Sí conocen esa historia? Bueno, muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿Acab y Jezabel fundaron o edificaron sobre un fundamento correcto? ¿Qué piensan ustedes? Pues lo que me habla la Biblia, amado hermano, es que Acab era el rey de Israel. Debía, amado hermano, este hombre pues ser un hombre de Dios, porque este era el pueblo de Dios. Pero resulta y pasa que su padre, Omri, había hecho todo lo malo ante los ojos de Dios. Y la Biblia declara que se comportó igual y peor que Jeroboam, su ancestro. Amado hermano, este hombre permitió que dentro del pueblo de Israel se profanaran los estatutos de Dios, los fundamentos. Y este hombre permitió que vinieran Baal, que viniera Acera, la brujería, la hechicería, la idolatría, el pecado, amado hermano, la inmoralidad sexual. Y se le abrió puerta para que todo el pueblo se corrompiera a través de estas malas prácticas. Este es Acab, amado hermano. Y la Biblia declara en el primer libro de Reyes, el capítulo 16, el versículo 31, se lo quiero leer: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y mire lo que hizo este hombre: y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Entonces, algo que empieza este matrimonio es que este hombre se metió con una mujer que era una relación tóxica, era una relación en la cual, como hijo de Dios, ¿qué se iba a meter con una mujer que era consagrada para Baal? ¿No le parece eso tremendo?
Porque esta relación es fundamentada ¿en qué? ¿En qué es fundamentada? Y algo que quiero decir es que cuando usted lee Apocalipsis 2, se me habla de Jezabel como una mujer que es coqueta. Se lo leo acá, es 2:20. Dice: pero tengo una cosa contra Jezabel, que dice ser profetiza, enseña, seduce a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas de ídolos. Entonces quiero hablar de Acab. ¿Por qué este hombre se mete con esa mujer cuando sabía que no se podía meter? Porque quizás vio, a su parecer, una mujer muy bonita. Dice Isaías 65, una mujer voluptuosa, bien arreglada así, pero miró solo su apariencia. Y este hombre, dice la Biblia que usted y yo debemos andar por fe y no por vista. ¿Este hombre en qué andaba? Pues en vista. Y empezó una relación emocional, sentimental, y su matrimonio lo fundó. Quiso ser un amor eros, solo carne, solo pasión. Y amado hermano, si usted funda su matrimonio a través de la pasión y de la carne, va a ser probado. Y quiero decirle que no va a llegar a ningún lado. ¿Cuántos aquí son suegros o suegras? Levanten su mano. Muy bien, son suegros, ¿cierto? Tienen un yerno, una yerna, sus hijos ya están casados o tienen su pareja. Y esto es muy importante porque en esta relación de Acab y de Jezabel, los suegros jugaron un papel muy importante. Omri era el papá de Acab y Omri hizo lo malo delante de Jehová. ¿Qué heredó su hijo? Pues la maldad que tenía su padre. Entonces, de entrada, su padre y su madre no hicieron lo recto delante de Dios. Y luego viene y se casa políticamente, porque también esto era un tema de relaciones políticas entre reyes. Y podría parecer que era un buen partido, porque Israel necesitaba hacer relaciones con los sidonios. Los sidonios eran una nación próspera, entonces dijeron: bueno, evitemos las guerras, miremos las ganancias, ellos pueden darnos a nosotros de pronto un bien, comercializar, de pronto darnos rutas de comercio, y a cambio de eso nuestros hijos se casan. Pero se casó con el rey, con la hija del rey de los sidonios, Jezabel, y fuera de eso esta mujer se llamaba hija de Etbaal. ¿Usted sabe qué significa Etbaal? Significa junto a Baal. Entonces imagínense, junto al diablo, perdón, se lo digo así, se casaron junto al diablo. Y qué tremendo, porque cuando ellos tuvieron de pronto crisis en ese hogar, ¿a quiénes acudían? A sus padres por consejo. ¿Y qué consejos dirían esos padres? Así que todos aquellos que son padres y son suegros, ustedes no tienen que ser junto al diablo, sino tienen que ser junto a Dios, personas que aconsejen a sus hijos e hijas, esos matrimonios que están por debajo de su cobertura, y decirles: están haciendo mal o están haciendo bien, o miren, busquen de Dios. Esa es la labor que tenemos nosotros como familias. Mire qué tremendo el fruto que dio este matrimonio. Y yo quiero que usted piense: viene un desorden bien tremendo de la casa de Omri, que es su hijo Acab, y viene un desorden peor de tremendo de este hombre Etbaal con su hija Jezabel. ¿Qué bueno puede producir eso? ¿Y cómo va a ser probado su matrimonio? A través del fruto que su matrimonio mismo está dando, ¿verdad? Quizás el hombre, ¿por qué se metió? Por los ojos, la vio bonita, y quizás por lo económico, porque sabía que era un buen negocio. Pero realmente, ¿sabe qué produjo eso? Y usted lee el versículo 34 y dice que el fruto de ahí fue que se reedificó a Jericó. Y esto era una maldición, amado hermano. Era un anatema que ya había profetizado allá en los tiempos de Josué. Quien reedificara Jericó iba a ser maldito. ¿Y sabe dónde se reedificó? En el tiempo de Acab y Jezabel. Y mire, lo vemos a menudo, amado hermano, que hay personas que de pronto tuvieron el conocimiento de Dios o frecuentemente van a una iglesia cristiana, pero no han querido realmente poner el fundamento real que está en Cristo Jesús. ¿Y qué hacen? Cuando ya están en el matrimonio, cuando prometen que le van a servir a Dios, que se van a juiciar, que bueno, etcétera, etcétera, resultan reedificando por allá lo de los ancestros, y resultan con mañas que de dónde, oiga, salió esto, de dónde, pues del abuelo, es que mi abuelo era así, es que mi tío era así.
Había un joven un día ya mayor, casado, tenía problemas de inmoralidad sexual. Y resulta y pasa que aunque era miembro de una congregación, estoy hablando de otra iglesia, esta persona siempre estuvo atada a la inmoralidad sexual porque su tío, cuando él cumplió 18 años, fue y lo llevó a un prostíbulo para probar que él ya iba a ser un hombre de verdad. Y aunque este hombre ya joven adulto tenía un matrimonio y procuraba seguir a Cristo y demás, tenía esa atadura todavía en su corazón. Y él quería y tenía en su mente y luchaba porque él quería que su hijo también, y se lo imaginaba, que también experimentara este tipo de cosas. Y eso es como si quisiera reedificar lo que Dios ya había cortado. Por eso matrimonios de Dios o inspirantes a matrimonio, dígalo conmigo: yo en mi casa serviremos al Señor. Usted no puede reedificar lo que, por ejemplo, mi padre, mire, le pongo un ejemplo. Mi padre cortó maldiciones generacionales respecto al alcohol. Venimos de generaciones hacia atrás de borrachos. ¿Y qué tal, amado hermano? Entonces venir yo y volver a levantar esas murallas, no se puede, amado hermano. Por eso con el diablo no se juega. Este hombre, donde cayó, en Jezabel, su parejita, estaba muy cerca a Baal. Y, amado hermano, en la balanza el mal va a pesar más. Y ahí el mal que hizo arrastró la concupiscencia de Acab también. Esto es muy importante. ¿Cuántos son solteros acá? Levanten su mano los solteros. Bueno, gloria a Dios por esos solteros. Y ojo con esto, amados solteros. El culto a Baal se institucionalizó solo con el reinado de Acab y de Jezabel. Antes Israel no adoraba a Baal. Es más, de pronto lo toleraban, pero no lo adoraban. Cuando llegó Jezabel fue que entró ese anatema al pueblo, fue que se levantó un altar. Y no obstante, no solo se levantó un altar, sino se le hizo templo. Ojo con los templos que ustedes construyen o van a construir en su futuro hogar. Ojo con esas Jezabeles y esos Jezabeles masculinos. Ojo con las personas que son como ella, que solo van a traer a ustedes maldición para un hogar. Porque lo que empieza mal, amén. Es claro, amado hermano, que dentro del hogar uno tiene muchas aspiraciones, ¿no? Pero la realidad del matrimonio, el reto no es llegar, sino el reto es permanecer, mantenerse. Y a veces cuando uno se casa joven, porque cuando nosotros nos casamos fue muy jóvenes, teníamos pues como muchas ilusiones. Antes del matrimonio comíamos delicioso, restaurante tras restaurante, nos la pasábamos en cine, habían tremendas experiencias, viajes y demás. Pilas, le estoy hablando de antes de Cristo, amén. Pero cuando nos casamos, pues pensábamos que todo iba a seguir igual. Pero vaya sorpresa, el matrimonio trae el fuego, vamos a ser probados. Y si Acab se casó con ese interés económico, quizás con un interés aún sexual o íntimo, por Jezabel ser tan hermosa, y si usted está centrando su matrimonio en eso, creo que se va a llevar una tremenda desilusión, porque no pasó más de 2 meses y ya todo cambió. Dígale al que tiene al lado, todo cambió. Los hijos van a hacer que todo también cambie. Los que son aspirantes a papás y los que ya son papás entienden que ya no es lo mismo. Si usted fundamenta su matrimonio en el amor eros, vuelvo y lo digo, hasta la sexualidad se va a acabar un día. Con los hijos va a menguar, con el trabajo y la vejez ya no es lo mismo. Dígale al que tiene al lado, ya no es lo mismo. Es más, va a llegar un punto en nuestra vejez que a las mujeres les da la menopausia y a los hombres les va a dar la andropausia, y que ese amor se va a acabar, va a menguar, hermanos. Es más, mi esposita y mi persona, después del primer hijo, cambiamos físicamente. El segundo hijo va a cambiar más físicamente y yo la amo como es. Denle un fuerte aplauso a mi esposa. A mí me da risa. A mí me da risa porque estaba hablando con alguien arriba y me decía: yo los vi en esas fotos flaquitos, flaquitos, flaquitos. Joven fui y envejecido. Sí, enos aquí. Y seguimos siendo jóvenes, pero más va pasando el tiempo y nuestro amor y nuestro hogar no puede estar fundamentado en el eros, amado hermano.
porque puede pasar situaciones médicas, situaciones que se nos salen de las manos. Y si usted está fundamentado en ese amor, amado hermano, grave error, porque se va a frustrar. Y hay matrimonios hoy en día que se acaban por eso. Su matrimonio no puede estar fundamentado en experiencias. Hay personas que si no está el viaje, entonces empiezan a entrar en crisis. Que si no hay una experiencia que lleve otra vez a alimentar esa chispa, se empieza a apagar. Y entonces, ¿dónde está el fundamentado? En Cristo. Cuando usted ve el 1 Corintios, el capítulo 13, y se nos habla del amor, realmente, ¿en qué debe estar fundamentado su matrimonio? En el amor de Dios, que es sacrificial. En que cuando usted aún pase lo que pase, porque mire, vuelvo y lo digo, desde Génesis a Apocalipsis, hermano, hogares con 1000 problemas. Y en este mundo viviremos aflicciones, amados hogares. Pero si usted está fundamentado en Cristo, usted puede tener paciencia, usted puede tener humildad. Hemos sido probados estos días, les somos sinceros, con 2 hijos. Y hermanos, son 2 pequeñitos, pero nos ha probado la paciencia, nuestro carácter, nuestra comunión como esposos. Ya no dormimos 2, dormimos 4 en una semidoble, amado hermano. Y usted podrá entender, pero quisimos hacer este mensaje por eso. ¿En dónde está fundamentado nuestro matrimonio? Recuerde, cuando leíamos Corintios decía: la hojarasca, lo pasajero, lo que el viento se lleva; el heno, lo que el fuego enciende y prende y destruye; la madera, tal vez es más resistente, pero la madera con el fuego se quema; piedras preciosas que son muy destellantes, pero si usted coge una piedra preciosa y de pronto con una roca la martilla, tal vez quede en pequeños pedazos; plata o finalmente el oro. ¿Cómo está su hogar? ¿Es un hogar de oro? ¿O tal vez va por ahí en plata? ¿O tal vez es heno? Están a punto de separarse. Si están a punto de separarse, hermano, busque ayuda. Busque ayuda, no deje que el viento se lleve o el fuego se queme lo que Dios ha determinado para sus vidas y sus generaciones. Si su hogar está fundamentado en el dinero, cuando hacemos matrimonios, uno dice en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Pero hermano, es inevitable, todos vamos a pasar por procesos económicos y también de salud. Pero usted puede aguantar eso, amado hermano, aun si quizás hay hogares en este momento que están desempleados. Y mire, una de las causales en el estado colombiano donde la gente más se divorcia es por temas económicos, porque tienen mucho pleito a través pues del dinero. Amado hermano, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, tenga paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Como hogar, salgan juntos adelante. Si el esposo se queda sin trabajo, esto no es causal para un divorcio. Amén. Si el esposo no sale a trabajar, bueno, no cumple el rol, que lo vamos a hablar a continuación, esa es otra voz. Pero si están pasando por una tormenta económica, amado hermano, ahí es donde más el fundamento debe ser Cristo, porque deben entender que quizás están siendo probados para depender de Dios como hogar. Amén. Entonces recuerde, la primera forma es teniendo ¿el qué? Fundamento. El fundamento correcto. ¿Listo? ¿Y quién es el fundamento correcto? Cristo. Muy bien. La segunda forma es cumpliendo el rol correcto. ¿Cuántos son hombres? Levante su mano. Hombres. A ver. Mujeres, levanten sus manos. ¡Ah! Creo que vemos más mujeres aquí. Vayamos por favor a Efesios 5, la carta a los Efesios capítulo 5, versículo 21 al 25. Efesios 5, 21 al 25. Amén. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y acá nos da unos consejos de roles. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, continuando con la historia de Acab y Jezabel, empezaron mal y empezó a desarrollarse este matrimonio, y a consecuencia del pecado, de las malas decisiones, la Biblia declara que los cielos se cerraron 3 años y 6 meses, y empezó a aprobar el Señor este matrimonio.
y empezó a probar a ver de qué estaban hechos. Pero algo que me aterra es el primer libro de Reyes, el capítulo 18, el versículo 1, porque dice: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Por qué no Dios le mandó a hablar a Jezabel? Tremendo, ¿no? Porque sabe, nosotros como hombres somos la cabeza, dice la Biblia, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y qué bonito que nosotros como hombres tengamos el rol de escuchar la voz de Dios y ser reyes y sacerdotes de nuestra casa. Mira, aquí se estaba portando mal el matrimonio, pero ¿qué hizo? Dijo: Dios, vaya y háblele a ese hombrecito, vaya, háblele a alguno de los dos. Quizás alguno me va a prestar atención, quizás alguno realmente escuche mis palabras y mis mandatos. Elías va y habla con este hombrecito esposo Acab, con este papá, ¿cierto? ¿Y sabe qué estaba haciendo mientras tanto Jezabel? Destruyendo a los profetas. Y mire que se ve el rol. Mientras que el hombre es el que tiene que mandarla para respecto, pues, a gobernar, realmente este hombre no lo estaba haciendo. ¿Quién estaba gobernando? Jezabel. Esto es importante, ¿saben? Porque el mundo llama machismo a muchos de los consejos bíblicos. Y el feminismo ahorita se está levantando. Pero mujeres, nosotras no tenemos que ser igual que los hombres. Nosotras somos especiales por cómo somos como mujeres y tenemos un rol específico. Es innegable que si Dios nos dio a nosotras una fisiología, o bueno, sí, para tener hijos, es porque tenemos en nosotras esa cualidad de ser madres que los hombres no tienen. Y esa cualidad de ser madres trae otras cualidades adicionales que los hombres no tienen. No pretendamos como mujeres querer usurpar el lugar del hombre. Y hombres, ustedes también tienen que llevar su rol como tal. A mí me parece muy tremendo esto de Jezabel, porque no solo estaba matando a los profetas de Dios, sino que adicional a eso, ahí adelante en el capítulo, perdónenme un segundo, en el capítulo 21, el esposo estaba acongojado y afligido porque no podía tener lo que él quería, que era una viña de un hombre llamado Nabot. Y estaba en llanto profundo. Yo no me imagino a este hombre con esa desesperación, que la mujer llega y le dice: bueno, ¿y usted qué le pasa? ¿Por qué está tan afligido? Y el hombre le cuenta y le dice: no, es que no he podido tener la viña. Y ella le dice: ¿acaso no eres tú rey? ¿Acaso tú no eres varón? ¿Acaso tú no eres el proveedor? ¿Acaso tú no eres el esposo de esta casa, el macho, el mero mero? Y luego viene ella y dice: yo te la daré. Ahí Acab perdió toda autoridad ante ella, porque fue ella la que dijo: yo te lo daré a ti. Y nosotros como mujeres no tenemos que decir eso. Tenemos que decir: yo te apoyaré, yo te guiaré, yo te cuidaré. No es que nosotros robemos ese rol de hombre, sino por el contrario, que aprendamos a hacer esa buena ayuda idónea. Y si vemos que lo que ellos quieren, porque lo que él quería era un capricho y estaba mal, el carro último modelo, comprar una deuda, la tarjeta de crédito, el viaje a yo no sé dónde, nosotros tenemos que decir: tal vez no es el tiempo para eso, tal vez no es el tiempo para la viña de Nabot, sino por el contrario, miremos hacia dónde vamos como hogar. Por ejemplo, en nuestro caso, yo soy la persona acelerada, todo lo quiero rápido. En cambio, mi esposa, siempre lo he visto, ella es el freno de mano. Y yo quiero ir tan rápido y ella me jala y dice: no, espera, hay que pensar, ¿de dónde va a sacar para esto? Y entonces de aquí a 2 meses, ¿cuánto va a quedar para esto otro? No, espere, piense. Y mire que eso es una ayuda idónea, porque entre los dos estamos edificando una casa. Pero a veces me cuesta, hermano, porque la verdad tampoco queremos rendir cuentas, pero para eso es un hogar. Aquí, ¿quién terminó mandando? Pues Jezabel. Y miren que me muestra el carácter de Acab en el versículo 17 del primer libro de Reyes, capítulo 18, porque cuando Elías viene a confrontarlo y a decirle de parte de Dios que por culpa de ellos los cielos se habían cerrado, miren lo que responde Acab: ¿eres tú el que turbas a Israel? Mire, Acab, súper infantil e irresponsable. Yo no sé si conoce a esas personas que las hacen pero realmente esconden la mano. Y Acab se había portado mal
Y acá justificándose aún con Elías, diciéndole: Elías, eso fue su culpa. Y mire qué tremendo, que a veces hay adultos que se parecen como niños, y hay esposos que no actúan como esposos, sino actúan como ¿qué? Como el hijo de su esposa. Y este hombrecito dijo: no, yo no sé. Y llega Elías y le dice: no, sino tú, la casa de tu padre. Miren, fueron ustedes los que dejaron los fundamentos, los mandatos de Jehová y siguieron a los Baales. Acab tenía un carácter muy débil. Este hombre tenía un carácter, claro, su esposa era la que lo defendía, su esposa era la que salía. De hecho, un capítulo después, una pericopa después, es Jezabel que amenaza al profeta. Ni siquiera acá tuvo pantalones para decirle lo que pensaba Elías, sino Jezabel dijo: lo mato, y que me añadan los dioses y que lo que sea, pero yo hago en esta casa lo que yo quiera hacer. Y mire el orgullo tan tremendo de Jezabel. Mientras que el pobre Acab, ¿qué? Amado hermano, justificándose: es que yo no puedo, es que yo no sé. Qué carácter tan débil de este hombre llamado Acab. Esto me demuestra una cosa. Miren, la Biblia dice en varias partes, uno encuentra el cíñete como varón, y ese cíñete como varón es un mandato de Dios para los hombres. No quiere decir que la mujer no pueda trabajar o aportar de pronto económicamente al hogar, pero no puede cambiar los roles. No porque nosotras de pronto ganemos un poquito más que nuestro esposo o llevemos las finanzas de mejor manera, podemos venir a pisotearlos, de pronto a manipularlos, porque si hay algo que caracterizaba a Jezabel era la manipulación. Así que tanto los hombres tienen que ceñirse como varones, pero en una autoridad de Cristo, una autoridad bajo el respeto y bajo el amor, y nosotras como mujeres someternos también bajo esa misma autoridad y amor, bajo la autoridad de Cristo. Por eso el primer punto, ¿cuál era? El fundamento correcto, porque si el fundamento correcto no es puesto, los roles ya se distorsionan. Es necesario que ese fundamento sea Cristo, porque si no, va a venir entonces la manipulación, si no, va a venir entonces la violencia intrafamiliar, si no, van a venir una serie de problemas que van a quejar a los hogares, porque de entrada ya empezamos mal. El fundamento para ustedes debe ser Cristo. Un resumen rápido de roles. ¿Quién es el proveedor de la casa, hermanos? ¿Quién provee a la casa? ¿A quién Dios les manda a proveer? Al varón. Pero recuerde, una cosa son roles, otra cosa son tareas. ¿Quién lava la loza en su casa? La mujer, no, esa es una tarea, hermana. Bueno, gloria a Dios, sí. Hermana, usted de las mías. Tareas son cosas que usted en su casa sí o sí tiene que hacer, o si no la casa se cae. Usted puede negociarlo con su esposo, decirle: bueno, su merced quisiera lavar la loza, y el esposo dice: no, a mí nunca me enseñaron. Bueno, pero haga algo más por la casa. Ahora, si el hombre trabaja de 5 de la mañana a 10 de la noche, bueno, pues está cumpliendo su rol de proveedor, ¿no? Tampoco uno puede exigirle que llegue a las 11 de la noche a lavar la loza. Entonces, esas tareas hay que dividirlas, hay que hablarlas y hay que negociarlas. Eso tiene que ser consensuado. Y lo que funciona para un hogar no funciona para el otro. Usted no pretenda ni compare. Es que el esposo de fulanita hace esto, eso es lo peor hace que puede aquello, pasar. Hace esto, porque su esposo o su esposa no es lo mismo que el otro. Ellos tienen diferentes trabajos, diferentes profesiones, no sabemos cómo viven en el otro hogar. Así que usted jamás compare. Otro rol, ¿quién es la ayuda idónea, hermanos? Eso es un rol, es innegociable. Una tarea, a ver, ¿quién tiende la cama? ¿Quién alimenta a los niños? ¿Quién alimenta a los niños? Sí, alimentar a los niños puede ser de cualquiera, pero ojo, criar a los niños, criarlos, edificarlos como tal, es de la mujer. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor nos ha entregado a nosotras como responsabilidad. El hombre va a ejercer un rol pastoral, un rol de autoridad, de dirección. Y ojo con eso, hombres, porque si ustedes tienen de pronto niños pequeños o tienen sus hijos, ustedes son la imagen de Dios en ese hogar. Nosotras las mujeres
sí somos una parte de la imagen de Dios, pero dicen los estudiosos, científicos, psicólogos infantiles que los niños ven a Dios como ven a su papá. Y último, si usted quiere profundizar, pida una consejería, porque es que a veces no pedimos ayuda y entonces ya cuando en el hogar tenemos el agua hasta el cuello o ya hay un divorcio inminente o una problemática muy grave, ahí sí buscamos ayuda. Y recuerde este mensaje, ¿cómo se llama? SOS. Necesitamos ayuda. ¿Y de quién? Pues de Cristo y de las personas que tienen comunión con Cristo. Había uno y se me pasó. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bueno, mientras él recuerda ahí, dale un fuerte aplauso al Señor. Ya. El rol de ser sacerdote de la casa, ¿de quién es, hermano? El hombre el que se tiene que esforzar, ir al secreto, orar. Pero mire lo que nos ha pasado y es un flagelo en la iglesia mundial, hermanos, que muchas veces es la mujer la que tiene el sacerdocio en la casa. Pero no por eso, tampoco entonces la mujer puede ni por debajear, ni humillar, ni ultrajar a su esposo, porque sigue siendo ayuda idónea. ¿Cuántos dicen amén? Jezabel tomó el sello y creo que el anillo real, bueno, el sello real, Sí. sí estoy segura que tomó el sello real En la casa de para Nabot. emitir una orden contra Nabot. Ella tomó no sé, la autoridad que era del rey y ella fue quien firmó, decretó, mandó, manipuló, Chismeó. fuera de eso, chismeó, hizo injusticia porque un hombre que era inocente lo calumnió, mejor dicho, rompió todas las leyes humanas y todas las leyes divinas en nombre de su esposo. Y ojo con eso, mujeres, porque si nuestro esposo no puede por alguna razón hacer algo que nosotras querramos, no podemos tomar las cosas a la fuerza. Que es que él no me da dinero, entonces yo lo robo o le saco de la cartera sin que se dé cuenta. Eso está mal. ¿Usted qué tiene que hacer? Pedirle. Hombres, no sean tacaños. Pero si su mujer le pide, usted dele. Si le pide demasiado, usted consensúelo. Y la mujer no podemos nosotros tomar las cosas a la fuerza. Por el contrario, preguntemos, ¿y qué pasa si nuestro esposo de pronto no es creyente, no? Porque eso puede pasar. ¿Qué pasa si de pronto no es un hombre temeroso de Dios? Ahí es cuando viene la intercesión y la oración. Yo les aseguro que el Espíritu Santo es el mejor aliado para nosotras, tanto para nuestros esposos, nuestros hijos, incluso para nuestros padres. Cuando no podemos hacerlo en las fuerzas humanas, no es con espada ni con fuerza, no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Espíritu Santo, cambia a este hombre. Espíritu Santo, hazle entender mis necesidades emocionales, espirituales, sentimentales, financieras, pero no coja las cosas por la fuerza. Mire, estaba pensando, esposa, en Rebeca. Rebeca llega y dice, bueno, yo quiero la bendición para mi hijo, ¿no? Para Jacob. Y Dios me prometió, pero ella subestimó a Isaac. ¿Y qué hizo? No, engañémoslo, robémoslo. Venga a ver Esaú. Y vino y ella participó de eso se llama un concilio de malos, un concierto para delinquir. Y entre Esaú y la mamá, discúlpeme, Esaú y su mamá vinieron y engañaron a su padre Isaac, ¿cierto? Y lo hicieron, ¿señor? Jacob, entre Jacob. Discúlpeme, perdón, Jacob, sí. Vinieron y engañaron al esposo llamado Isaac. Hermana, usted no robe a su esposo. Si usted coge plata, eso es robar. No haga eso. No lo haga a la manera de Jacob. No le meta a Jacob ni Ur de los Caldeos. Háblenlo, pregúntele. Quizás ahí es un problema de comunicación o un problema tremendo de orgullo. No sé qué hay ahí. Y busquen ayuda. Pero usted hágalo a la manera de Dios. Siempre, porque no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Y cuando ese tipo de cosas salen a la luz, se suman los problemas del carácter y se suman los 1000 problemas que hay en la casa, y realmente después para sanear eso es muy difícil. ¿Cuántos dicen amén? Son un equipo, y en un equipo hay verdad, en un equipo siempre hay justicia, en un equipo siempre hay, pues amado hermano, luz y claridad. Amén. Igual, hombres, recuerden,
Ustedes son la imagen de Cristo en su casa. Y Jesús nos enseñó, pedid y... hombres, entonces cuando su esposa pida, ustedes aplican el versículo, ¿cierto? Pedid y se os dará. Amén. Algo claro del carácter de Acab, y es que dice el capítulo 18, el versículo 41. Bueno, usted conoce el capítulo 18. Vienen los profetas de Baal, los profetas de Acera. El hombre de Dios hace descender el fuego, lo vimos hace 8 días. Pero mire que Acab, yo me lo imagino con la cara de Mike Wazowski ahí mirando. Y dice el capítulo 18, el versículo 41, que entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y mire qué tremendo, siendo el rey, teniendo el cargo, el esposo y todo, viene un tercero y le dice lo que tiene que hacer. Y cuando el hombre no tiene un carácter firme, viene el vecino, viene un familiar, un primo, un tío por allá lejano, los suegros, puede venir un amigo, y es tan influenciable que hace lo que es como las olas, van y vienen y nunca tienen un carácter sólido. Y por eso, amado hombre y varón de Dios, ¿qué demanda de ti? De que usted sea sensible a Dios y su única influencia sea el Espíritu Santo. Si Dios le dijo a usted haga esto, usted haga lo que Dios le dijo. Pero a veces hay hombres que esperan todo de otra persona, y realmente en usted está la responsabilidad de una esposa, de unos hijos, y de ahí para adelante. Tenga mucho cuidado con las decisiones que va a tomar. Tienen que ser dirigidas por Dios. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos para la tercera forma. Recuerde, la primera era fundamento correcto, ¿cierto? La segunda era los roles correctos. Y la tercera es inspirar nuestras generaciones. No solo se queda en los padres o en el matrimonio, sino que ahora hay que impactar hijos, nietos y generaciones postreras. Tenemos aquí algunos versículos. El primero es Proverbios 22:6. Y yo sé que muchos se lo saben. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Josué 24:15. Este es el versículo que muchos tenemos en la puerta de la casa. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Y tenemos Hechos 16:31. ¿Cree en el Señor Jesucristo? Amén. La pregunta es: ¿Acab y Jezabel inspiraron sus generaciones futuras? Imagínense que en el capítulo 20 del primer libro de Reyes viene el asedio de Ben-Hadad, que era el rey de Siria. Entonces este hombre viene y le dice: todo su reino, toda su casa, todo va a ser mío. Y entró de una vez a matar, a hurtar, a matar y a destruir. Sin embargo, dice el versículo 3, Ben-Hadad dijo: tu plata, tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Entonces aquí me está hablando de que cómo eran los hijos de Acab y Jezabel. Hermosos, me imagino, de una hermosa apariencia. De hecho, ¿cuántos hijos tuvo Acab y Jezabel? Tuvo 70, ¿cierto? ¿Pero de que fueron reyes? De que fueron reyes, tuvo 3. 3. Tres. Sí, 3 con la hija. ¿Y usted sabe qué quedó de esos 3 hijos? Pues mire lo que dice Acab, su papá, en el versículo 4. Y el rey de Israel respondió y dijo: como tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Y mire qué tremendo, a este hombre no le importó cuidar su casa. No tenía carácter, no tenía fundamento. Hermano, era un sepulcro blanqueado, no era nada. Y viene, y cuando le dicen: bueno, deme su esposa, sus hijos, su familia, lo mejor que Dios nos ha dado, que es el hogar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué hace? Pues hágale. Y mire, hay hombres que no luchan por su casa. Y podrán tener, todos vivimos tempestades, hermanos, problemas económicos, emocionales, sentimentales, lo que sea. Pero hoy Dios está haciendo un SOS, un llamado, y es: varón de Dios, lucha por tu matrimonio. Quizás esa tormenta es el mal carácter de tu esposa. Quizás ese problema es un tema físico, o ya sea, no sé, ministerial o espiritual, o sean sus hijos o lo que sea. Pero hoy Dios te está diciendo: lucha por ese matrimonio, lucha por esa casa, no del brazo a torcer. Usted no es de los que retroceden en esa casa.
Quizás fue usted, varón, quien falló, y ahora usted tiene la consecuencia de eso, la falta de confianza, la falta de perdón, la acusación y demás. Pero hoy Dios te dice: pelea por ese matrimonio. ¿Sabe qué dice el versículo 5? Mire, el diablo no quiere solo, el diablo es el más atrevido, hermano. Él coge un brazo y no basta, él quiere todo. Y dice: y volviendo los mensajeros otra vez dijeron: así dijo Ben-Hadad, yo te enviaré a decir tu plata, tu oro. Ya le había dicho eso, tus mujeres y tus hijos. Pero mire, además, mañana a esta hora enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: entended y ved ahora como este no busca sino mal. Mire, cuando le hablaron de su esposa y de sus hijos, dije: llévense en eso. Yo creo que estaba cansado de Jezabel y sus cantaletas. Pero sabe, cuando ya le tocaron el bolsillo y cuando ya se le iban a meter a su cuenta bancaria y a lo que él realmente le gustaba, dijo: ahora sí me van a hacer el mal. Y hermano, antes del dinero, antes de un cargo y lo que sea, y una aprobación, está tu familia. Tu familia está primero que un ministerio, hermano. Tu familia está primero que cualquier cosa. Si podemos mirarlo en una lista: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. El Señor está de primeras y después está tu familia. Y ya ahí sí su ministerio, ahí sí después su trabajo, su empresa. Pero en vano usted edifica esta iglesia, en vano usted edifica este ministerio donde usted está sirviendo, si descuida su casa, si no está en orden, amado hermano. Dice que el que anhela obispado bien desea, y uno de los requisitos, ¿sabe qué es? Tener su casa en orden y bajo sujeción. Por eso hoy es un llamado SOS. Si usted está mal en su casa, espere, antes de servir, antes de hacer mil cosas, antes de la empresa, antes de viajar, hermano, ponga en orden su casa. Hasta que a Acab realmente le tocó lo que él quería, dijo: necesito de Dios. Amado hermano, usted necesita de Dios hoy, mañana, las veces que sean necesarias. Si está viviendo una tormenta difícil en su casa, no se rinda. En esta mañana párese en fe y dígale: en el nombre de Jesús, Señor, ayúdame, calma esta tempestad, y yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén, amén. Y es muy importante lo que dices con respecto a amarás a Dios sobre todas las cosas, y después dice la Biblia: a tu prójimo, ¿cierto? Al próximo. A veces nosotros tratamos mejor a la gente conocida, amigos o familiares externos, que no a nuestro mismo prójimo, es decir, a nuestro próximo, a nuestros esposos, a nuestros hijos. A veces los tratamos, no sé, y ¿cómo se dice eso? Injustamente. Y algo que me ministraba a mí, dice la Biblia que la mujer sabia edifica su hogar, y es que Jezabel tuvo la oportunidad de edificar ese reinado y mantener ese reinado, pero sus hijos transmitieron lo que ella era. La Biblia es muy clara y dice que sus hijos pecaron igual que sus padres. Incluso dice que Joram hizo un poquito menos, pero aún así hubo maldad en Joram. Y tuvieron una hija llamada Atalía. Y para mí Atalía es el peor ejemplo posible, porque era peor que su mamá. Su mamá mató a los profetas de Dios, pero Atalía lo que hizo fue casi erradica a la dinastía davídica. ¿Sabe qué significa eso? Atalía era anticristo, porque ella atacó la promesa de redención de Dios en Cristo al querer exterminar a todo lo que era de David. Esta mujer era un anticristo. Por eso, mujeres, ojo, que sus hijos, que sus generaciones no sean anticristo, que su ejemplo sea a favor del evangelio, que usted con su actuar, usted es la que edifica el hogar. ¿Qué significa edificar? Usted edifica a su esposo, usted guía a su esposo, usted edifica a sus hijos. Diga conmigo: mis hijos son para Cristo. ¿Cuántas son mamás acá? Levanten su mano. Mis hijos son para Cristo. Y si de pronto usted no es mamá, ojo con esto: ella era reina y tenía debajo de ella una nación entera. Usted no solo tiene a sus hijos, usted también debe tener personas por debajo de usted, y esas personas tienen que ser impactadas
por su ejemplo, por su trabajo, por su dedicación, por su pasión por el Señor Jesús. Por eso, mujeres, les animo a que si su esposo no es creyente, su testimonio tiene que santificarlo a él. Y muy importante, si él empieza a asistir a la iglesia, por favor no le pelee. Si él empieza a servir, por favor no le pelee. Si él empieza a orar más, por favor no le pelee. Porque a veces hay mujeres que oran: Dios mío, que mi esposo se convierta. Y se convierte el esposo y lo quieren sacar de la iglesia. Vámonos de viaje, vámonos para allí, vámonos para allá. Su esposo tiene que plantarse en Jesucristo y usted tiene que ayudarlo y permitírselo. Amén. Mire que la pregunta es, ¿ellos tuvieron oportunidades de arrepentirse? Recuerdes, un hogar empezó mal y malas decisiones y consecuencias y malas decisiones. Pero Ben-Hadad les dijo: los voy a destruir, voy a acabar esta casa. ¿Y sabe qué hizo acá? Por el interés que tuviera, ayunó. Y el hombre decidió es que buscar a Dios. Y cuando su corazón estaba vuelto nada, pero a través del proceso, recuerde que todos vamos a ser pasados por el fuego, pero ¿sabe qué hizo esto? Invocó el nombre de Dios. Y dice el versículo 28: vino entonces el varón de Dios al rey de Israel, o sea, Acab, y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho: Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles. Yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. ¿Y sabe qué vio Acab? Un milagro sobrenatural de parte de Dios y un beneficio. Y, amado hermano, usted podrá haber empezado su matrimonio terrible. Quizás usted legalizó la fornicación, quizás aún dentro de su propio matrimonio estable han habido fallas, abusos de confianza, lo que sea. Pero hay una promesa que si usted invoca el nombre del Señor, de que usted se arrepiente de todo corazón y le busca, puede alcanzar misericordia y Dios puede restaurar esa casa. ¿Sabe cómo terminó finalmente este hogar? Mire, Dios les dio una oportunidad. Frecuentemente los profetas de Dios iban y les hablaban: arrepiéntanse. Veían, amado hermano, las consecuencias para con el pueblo, pero estos necios de corazón no quisieron buscar ayuda, ni el SOS de Dios no quisieron tomarlo. ¿Cómo muere Acab? Recuerde, viene Micaías, el profeta, y finalmente ya estos tan obstinados que consultan a Dios por una victoria que ellos estaban esperando. Y sabe, dice que Acab se disfrazó, versículo 30 del capítulo 22. Y dijo Acab: yo me disfrazaré y entraré en la batalla y tú ponte tus vestidos. Mire, me habla de un hombre toda la vida disfrazado, no solo en este suceso, sino toda su vida siendo una fachada. Sí, un rey, pero era un sepulcro blanqueado. Un hogar disfuncional, pero solo por política quería que lo vieran bien. Hijos, pero terrible relación con sus hijos. Un padre ausente que pasó sus hijos aún por el fuego. Amado hermano, fachada. Y llega a su vejez con la misma fachada y dice: me voy a disfrazar, dice que para engañar a los enemigos. Y, amado hermano, pasa el tiempo y no cambiamos. Seguimos disfrazados, queriendo nuestras redes sociales, mostrándonos aprobados, mostrándonos que somos santos, que somos humildes, cuando en realidad solo hay alguien que conoce cómo está nuestro corazón. Amados hermanos, a Dios no le podemos mentir. Nuestros hogares a veces mienten también. La gente a veces nos ve y subimos una foto y dice: esos pastores ni pelearán. Hermano, como perros y gatos a veces también. Todos, hermanos, vamos a pasar por esos procesos, pero lo único que nos sostiene es el fundamento en Cristo. Lo único que nos sostiene, amado hermano, es realmente que cumplimos el rol que Dios nos ha dado, o procuramos, y que inspiramos nuestras nuevas generaciones a través de la palabra de Dios. ¿Cómo murió? Mire, él se disfrazó y dice el versículo 34, mire esto tan tremendo: y un hombre disparó su arco a la aventura, al azar, e hirió al rey de Israel. Mano, llegó el día del juicio. Disparó, ¡prum! Y preciso le cayó al disfrazado, al que no es para mí. Hermano, nadie puede huir del día de la ira venidera de Jehová. Hay un tiempo, y hoy es nuestro tiempo para nuestros matrimonios. Hoy es nuestro tiempo para nuestras almas y también para nuestro corazón. Amén. ¿Cómo murió? Dice el versículo 38 que los perros lamían de la sangre
de Acab. Y tremendo esto porque tanto Jezabel como Acab siempre guardaron las apariencias. Acab se disfrazó, pero Jezabel se maquilló. Cuando llegó el día del juicio de Jezabel, ella se mostró como no era. Se puso su mejor vestido, dice la Biblia, que se peinó, que se pintó, para no demostrar debilidad, sino para mostrar de pronto, ¿cómo se dice eso? Fortaleza. Y fue y enfrentó a Jehú desde la ventana. Así que hermanos, amados hermanos, si usted tiene dificultades, un consejo que si le damos es: 1, identifíquelas; 2, también acéptelas; pero 3, busque ayuda. Los hogares perfectos no son. Tal vez usted ve redes sociales y yo creo que eso es lo peor que uno puede hacer: comparar las redes sociales de las demás personas con lo que uno está viviendo y con los procesos personales de uno, porque uno no sabe los problemas que tienen los demás. Así que busque ayuda, yo creo que es lo mejor. Y lo segundo, no tenga apariencias. Lo que hay es lo que ven y lo que es. Así tal cual deben mostrarse, no aparenten, no se muestren, no nada. Viene Jehú y le dice a la gente que estaba con ella: ¿quién está conmigo? Y vienen 2 eunucos y la arrojan por la ventana, y esta mujer muere tal cual como se profetizó, destripada, ensangrentada. ¿Dónde quedó su maquillaje? Dice que los perros lamían de su sangre. Creo que no hay como una muerte más vil que la que se describe de este reinado y de esta mujer. Mire lo que dice Isaías 47:8. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón: yo soy, y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Y esta Jezabel me la imagino de la misma manera: yo voy a reinar, yo voy a hacer, míreme tan bonita, mire lo que tengo, mire lo... Amado hermano, todo va a pasar, pero nunca nuestra eternidad en Cristo Jesús. Por eso pongámonos a cuentas a Dios en nuestros hogares. Dale un fuerte aplauso al Señor. Nuestra conclusión, ¿cuál es entonces, esposa? Nuestra conclusión, tómela ahí una foto, dice el pastor, ¿cierto? Tómele foto, hermano, y publique, ya que usted publica dice de todo. la conclusión: si el fundamento está en Cristo, podrás ejercer el rol que Dios te ha confiado, inspirar a las futuras generaciones y ver con tus propios ojos cómo Dios edifica tu casa. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos.